Muy buenos días, oyentes y visionarios de Internet. Hoy nos hemos juntado aquí pues un arquitecto muy famoso en toda España, Iván Vélez, que entiende mucho de filosofía, de materialismo filosófico, un profesor de filosofía, bueno, dos, porque yo también lo soy. Profesorillo. Profesorillos los dos. Luis Carlos Martín Jiménez, también como Iván Vélez, pues es investigador asociado de la Escuela de Filosofía de Oviedo, de la Fundación Gustavo Bueno, y ya casi me he presentado yo, porque también soy profesor de filosofía, estoy en esa misma escuela como investigador asociado, y estamos aquí precisamente para hablar de un tema pues que ahora mismo pues está muy presente, porque es a partir de un libro que ha escrito José Luis Villacañas, que tiene que ver con el Imperio Español, y que si nos juntamos ahora es porque es una polémica que viene de antiguo, que viene ya de hace unos 3 años, cuando en el congreso que se realizó en Talavera de la Reina sobre la figura del padre Juan de Mariana, pues uno de los invitados era este profesor, catedrático de la Universidad Complutense, pero también estábamos los tres que estamos aquí. Estaba Iván Vélez, precisamente en la misma mesa de debate en la que estaba Villacañas. Luis Carlos Martín Jiménez había hablado también de otras cuestiones que tenían que ver con la economía y con la Escuela de Salamanca, bueno, con el padre Juan de Mariana, y bueno, yo también había sido, aparte de organizador del congreso, pues ponente en el mismo. En la mesa redonda en la que estaba presente Iván, pues ahí surgió una polémica porque hubo un choque de trenes entre los planteamientos del señor Villacañas y los planteamientos que también estaba, creo recordar, sí, Carlos Madrid en la mesa, pues habían expresado en sus sendas ponencias tanto Carlos Madrid como Iván Vélez. Se dio un choque de trenes, una discusión muy interesante que ha traído mucha cola, porque poco después de que se acabara el congreso, el que les está hablando escribió un pequeño artículo en el Catoblepas, que pueden acudir a él, ¿no?, en parte contrarrestando directamente lo que allí dijo Villacañas, pero también su obra Imperio, la defensa de que no hay imperio español, y la crítica a Carlos I, no a Carlos V, porque lo que critica es al emperador español, solo defiende la posibilidad de un imperio alemán, ¿no? Y después también, aparte, Iván Vélez daría una charla, una clase magistral en la Escuela de Filosofía de Oviedo, que sería pues unos meses después, ¿no? Sí, con el título, perdona que ahora no me viene a la cabeza, Oro y Esclavos, sí, donde hace también una réplica a estas posiciones del profesor Villacañas, mantenidas pues en sus escritos hasta el momento, en su ponencia del congreso que hemos mencionado, y que vienen a cuento totalmente con el texto que acaba de publicar, que se titula Imperiofilia y populismo nacional católico. Bueno, voy a introducir el tema y luego ya os doy la palabra a partir de que introduzca cada uno de los temas que yo creo que son interesantes para tratar respecto del libro que acaba de publicar José Luis Villacañas. Bueno, de entrada, lo que quiero decir, antes de decir cuáles son estos temas, ¿no?, generales que aparecen ahí, que la tarea, la labor que hace el profesor Villacañas en este libro, pues es una tarea pues, que es repetida por muchos otros autores y que, haciendo caso de lo que nos ha enseñado el profesor Gustavo Bueno, podríamos clasificar como un ejercicio de metodología negra, que se encuadra en esta izquierda negra, pues que quiere mantener, vamos a decir, un tiempo de silencio de lo que es España y lo que ha sido la historia de España, sobre todo en la línea que él sigue, pues el tiempo de silencio que se ha marcado a partir de la transición. Porque ya podríamos decir también irnos para atrás, pero es en la misma línea, ¿no? Toda la izquierda española después de la transición, y él ahora mismo se autoexpresa, se autoerige en vocero de esta izquierda indefinida que es Podemos, ¿no?, pues entonces se enmarca perfectamente en el contexto de esta izquierda que odia España, que dice que la historia de España pues no ha existido. Pues Bueno, concretamente, en su trabajo sobre el pensamiento español, nombra a dos ejemplos, ¿no?, el de Ortega en su España invertebrada y al de Azcárate, ¿no?, este krausista
que decía que no había habido ciencia española. Estas mismas cosas, sobre todo esta segunda, es algo reiterado en la obra de Villacañas. No ha habido ciencia española. De entrada, por ejemplo, dice que la Escuela de Salamanca es un invento de los intelectuales, que le nombra mucho la palabra intelectual, hay de todos, los negros y los blancos, ¿no? Los suyos son los blancos, de los intelectuales franquistas, que serían los intelectuales, vamos, los contrarios al suyo, ¿no? Él es un intelectual negro para nosotros. Bien, bueno, vamos a tratar de centrar un poco el debate y si me permitís, yo he sacado 5 temas fundamentales que están ahí presentes en el texto, que son los siguientes. El primero es el tema de la ilustración, que está constantemente en el libro, en esta imperiofilia que nos ha escrito. Luego el otro tema podría ser la negación del imperio español. El tercer tema será la defensa a ultranza de su héroe, que es Lutero, que muchas veces, me parece que en el libro no habla de que es un héroe, pero en algunas ocasiones él se exalta diciendo que es un héroe, ¿no? El héroe de la racionalidad, el héroe de la modernidad. Y también la exaltación de la Reforma. Este sería el mismo tema, Lutero y la Reforma. El cuarto tema sería una vuelta a poner encima de la mesa la leyenda negra, no solo apuntalarla, sino seguir dando los mismos argumentos de siempre y alguno añadido. Y el último sería pues, su posicionamiento con los nacionalismos españoles, ¿no? El catalán sobre todo, ¿no? Es una defensa del nacionalismo catalán con unas características muy concretas que luego ya hablaremos de ellas, ¿no? Bien, pues de entrada en el asunto de la ilustración, si me permitís lo introduzco, ¿no? Él está tratando de expresar que la ilustración es algo que no se ha dado en España y que se tiene que dar. Y además él se erige indirectamente en el que va a traernos la ilustración. Esto no lo dice directamente, pero se lee entre líneas que él es el abanderado de la ilustración para traer a España, ¿qué? Pues la libertad que no se ha dado nunca en España, porque no se ha hecho la ilustración, y la igualdad, y todas estas ideas oscuras que están presentes también en todo su escrito, que no las clarifica en ningún momento, pero que, claro, él las tiene perfectamente claras, y muchos de los que van a leer su libro también, porque es la nematología que impregna tanto su discurso como a la mayor parte de la población española, ¿no? Es la nematología racionalista que considera que sabe de qué está hablando, en muchas cosas, pero bueno, en este caso, pues de libertad, de igualdad, de solidaridad, que están ahí, todas estas ideas metafísicas están constantemente en el libro y son sus banderas de la modernidad. Para terminar y pasaros la palabra, ¿no? Podría incluso decir que lo que está defendiendo en relación a la ilustración este señor es si me permitís, un fundamentalismo ilustrado. No, es democrático, ¿no? Está defendiendo el fundamentalismo democrático, pero como pone el acento en la ilustración, es un fundamentalismo de la ilustración. Bueno, pues os paso la palabra. Bueno, pues sí, yo creo que él se erige en abanderado de la ilustración y haciendo un guiño a su terminología, sería un abanderado tardío, claro, porque si la ilustración con la que no nos pusimos al día hace unos siglos la tiene que traer él ahora, pues claro, llegamos bastante tarde, ¿no? Se dan enormes contradicciones en el manejo que él hace de esta idea, porque a mí me da la impresión de que es un puro ataque o un arranque anticlerical, es decir, recogiendo ese rasgo tan importante de la ilustración, pero me parece que ahí hay una contradicción bastante latente, porque si él aboga por, en el caso de España, él tiene una idea subyacente de una España únicamente posible como federación, porque no nos engañemos, el libro, aunque trata de ir hacia el pasado, tiene una actualidad rabiosa. Él hace guiños a la memoria histórica, al derecho a decidir, no digo que lo diga literalmente, pero está ahí, está en su texto, a una España pues que en ningún modo podría ser una unidad, sino un conjunto, una especie de mosaico de naciones, singularmente la catalana, evidentemente, esto ya es una constante en su discurso, pero yo pienso que hay una contradicción enorme, porque esa exaltación
comparación que él hace de la Ilustración, que nos remite a Francia, pues chirría con respecto al modelo federalizante por el que él aboga, porque Francia es el modelo del centralismo, por lo tanto ahí yo creo que se podría hacer una crítica bastante importante y a él y a todos los corifeos que ha tenido y a los altavoces. Estoy pensando claramente pues en lo mucho que se le ha jaleado desde periódicos como El País. Que siempre están pues con este doble discurso, con la búsqueda de los particularismos o la exacerbación o el negocio que ello conlleva. Entonces, pues yo creo que eso sería una de las críticas que se le podría hacer en tanto a que, en lo que respecta a ese manejo del mito maniqueo de la Ilustración, porque claro, el anverso de esa Ilustración sería la oscurantista España, cuya sombra se proyectaría sobre esas naciones, digamos que con una luminosidad propia que él percibe, singularmente, insisto, en Cataluña. Entonces yo creo que esa contradicción se puede explorar, ¿no? Que la Ilustración en Francia, pues da como fruto político una nación fuertemente centralista, y aquí que le echa en falta no habernos puesto al día, pues lo que quiere es justo lo contrario, se me ocurre decir así a bote pronto. Sí. No, es que nosotros somos una nación fracasada. Sí, bueno, y tardía. Eso, tardía. Es que él utiliza lo de tardía. Y también lo utiliza para Cataluña. Sí. Pero vamos, para centrarnos en el tema de la Ilustración. O sea, en la Ilustración aparece que lo que va a ser la contrafigura del cura, que es el intelectual. Y entonces él se erige en el intelectual, el que habla en nombre de la razón, que habla en nombre de la humanidad, y entonces que lleva la salvación a, pues esto, ¿verdad? Entonces él tiene la conciencia vigilante para que no volvamos otra vez al pasado eso horrible tal, que supone que ha funcionado. Porque yo a Villacañas le veo dentro de la figura de los residuos del tardofranquismo. Residuos del tardofranquismo es toda aquella ideología que se oponía al régimen y que venía de Francia, de Alemania principalmente, por el Partido Socialista sobre todo, ¿no? Y también el otro menos, están más vinculados al régimen, pero toda esa ideología se la ha tragado enterita. O sea, Villacañas es un heterodoxo, se considera a sí mismo. O sea, esta dualidad de ortodoxos y heterodoxos de Menéndez Pelayo, que es completamente maniquea, por ejemplo, porque elimina el pensamiento español. La dualidad ortodoxo-heterodoxo, y ortodoxo como católico y heterodoxo como protestante, elimina lo que es el pensamiento español político de hecho, real. Sí. Que no tiene por qué ser católico ni tiene por qué ser protestante. En cambio, él se considera dentro de esto, dentro de este desarrollo ilustrado, claro, la ilustración. Y entonces el intelectual pues es una falsa conciencia la que tiene. Porque el intelectual se considera representante de una clase distributiva, que es la de todos los hombres, la humanidad, que tiene la razón, cuando en realidad el intelectual es parte de una clase atributiva, que es el que habla a su parroquia. O sea, Villacañas está hablando a su parroquia, está hablando a Podemos, está hablando a la socialdemocracia. Y entonces, claro, entonces el problema que tiene esta gente, la contradicción de fondo en la que cae, es que cuando estás hablando de la humanidad, estás disolviendo el Estado, te conviertes en un lacayo del imperialismo. Exactamente. O sea, Villacañas es el lacayo del imperialismo norteamericano. ¿Por qué? Porque al disolver esas naciones, estos estados, como puede ser el Imperio Español, pues entonces deja paso a las fuerzas reales y efectivas. Y entonces, claro, está cayendo en su propia trampa el pobre, ¿no? Pues siguiendo con lo que estás diciendo, ¿no? Espera, que tengo yo un micro también. Porque esto es en ejercicio, está diciendo, es en ejercicio, pero también en representación, porque es que es un auténtico predicador. O sea, claro. Es que ahí está hablando de que hay una religión privada, está haciendo una defensa de la religión privada. Y joder, si es que no existe la religión privada, porque esa religión, estos calvinistas, que tienen diferentes intereses dependiendo de dónde estén los calvinistas, en Inglaterra, en Escocia, no, estos forman parte de una institución, es una religión pública, pero es mentira, es la falsedad que dices, esto que no existe, que había dicho Menéndez Pelayo, está ahí, él se erige en defensor de esa religión privada que tampoco existe, como no existen los heterodoxos. Es que desde
desde el punto de vista de la religión está haciendo esa defensa del pensamiento heterodoxo, que soy un individuo, que tengo razón, que digo las cosas, lo mismo que había hecho Lutero antes de que hablara Descartes, por ejemplo. Sí, ¿no? pero además hay un detalle en el libro, en el inicio del libro, quiero recordar, cuando él explica por qué se ve casi impelido, obligado a salir al paso de lo que hace una especie de intrusa como es Elvira Roca Barea, a la cual insulta constantemente. Me consta que hay gente que se ha entretenido haciendo un inventario de los insultos y, claro, pues es una lista interminable, ¿no? Entonces parece como si él fuera una especie de custodio de ciertas esencias que él maneja, como si fuera pues un colectivo de iniciados, los famosos intelectuales, que en un momento dado ya, desde su torre de marfil, el gallareo y el ruido que está haciendo la gente no autorizada, pues les obliga a bajar un rato, a echarles una regañina y a regresar a sus profundísimas investigaciones que dan frutos como el ¿Qué imperio? Porque el libro se llamaba ¿Qué imperio? Si recuerdas. Es decir, ya, claro, ya incorpora la pregunta pues como que conlleva, o sea, que lleva aparejada una especie de negación. Y yo, con respecto a lo que decía Luis Carlos, pues también he percibido algunos rasgos tardofranquistas que tanto hemos criticado aquí. Por supuesto, el federalismo que siempre estaba gravitando sobre y cuestionando la unidad nacional política española, pero luego pues las interpretaciones que hace, por ejemplo, ya lo habéis dicho también, de la Escuela de Salamanca, que yo aquí lo tengo apuntado porque me llamó mucho la atención, mito franquista. Sí. Es que son cosas verdaderamente sorprendentes, por no hablar luego de las soluciones que propone o que insinúa. Evidentemente, diálogo. Es decir, que es pues una música muy vieja que llevamos escuchando pues 40 años y que en los últimos tiempos, pues dadas las circunstancias políticas que vivimos, pues ha aumentado de volumen. Entonces, en ese sentido, pues me sumo a lo que decía Luis Carlos anteriormente. Y además lo que les jode a estos, porque esto es una reacción, es una reacción, o sea, él ha tomado notas. Y luego lo que ha hecho ha sido juntarlas en un libro. Es una reacción espontánea, claro. No, y dice además unas cuartillas, efectivamente, así como yo aquí que he traído 4 apuntes, ¿verdad? Como un ratillo, ¿no? Pues es que se le mueve la parroquia. Sí. Eso es lo que notan. Sí. O sea, lo que le fastidia es el éxito. Porque este libro, como este libro ahora hay 40.000, bueno, tú eres el primero que inicia la discusión de la leyenda negra. Y de unos años para acá, sí. Y sin embargo, ahí no es la reacción es por el éxito. O sea, lo que le jode a esta gente es que, como son los curas de la humanidad, ¿no? Pues claro, tienen ahí la parroquia encantada. Porque son los críticos del franquismo y todo, y son los intelectuales. Lo que les jode son las 20 y tantas ediciones, vamos a... Eso es. Celos. Pero es que la parroquia ya no se lo cree. No. Es lo de Balmi el conde Balmi que decía la de Palmira, ¿no? Sí. Que le decían los feligreses a los curas. Yo represento, decían los curas. Entonces decían los feligreses ya no se lo creían. Y decía el cura, ha entrado la razón. Pues ahora los feligreses no se creen ya estos rollos de los intelectuales, de la humanidad y tal. Y entonces, como se le mueve, les jode el éxito. Entonces, lo que te quería decir es que entonces la reacción no tiene argumentos, no es más que insultar. Claro. Que por eso lo de los insultos que dices tú. O sea, los habéis apuntado vosotros, ¿no? Yo los tengo en una lista, pero vamos, en parte como no se trataba aquí, nuestra polémica es anterior a la de Roca Barea. Y Roca Barea además tiene unos arrestos para contestar a Villacañas, que lo ha hecho y le ha callado varias veces. Pues entonces, que se defienda ella, que bueno, a mí me cae mucho mejor la Barea que este señor que ni me cae, vamos, es que, en fin, no vamos a decir nada de él. Pero la definición que hace del libro, porque esto, además los que hemos leído a Bueno, pues enseguida nos ha venido lo de la ecolalia en espejo, en fin, este tipo de reacciones por ser elegantes y un poco, pues, si nos vamos a un terreno más popular como el que ha indicado Luis Carlos, pues son las ediciones, yo creo que, y diciendo, bueno, que se me ha revolucionado el gallinero, como decías tú. Le salen ronchas. Cuando va a hablar, le preguntan por Roca Barea. Sí, claro, eso a él le harta. Todo el esquema, ¿no? Claro, porque él tenía el corralito, ¿no? Vamos a ver, él lo define, el libro de Roca Barea, que es contra el cual él pues condesciende un ratito, como libelo populista y, atención al adjetivo, malsano. A mí eso me llamó muchísimo la atención. O sea, es un lenguaje verdaderamente clerical, de atmósfera viciada, de sacristía con poca ventilación, ¿no? Me parece. Sí. Y luego además hace establece unas conexiones
que yo, sinceramente, habiendo leído el libro de Rocabaria en su día, no las percibí como él parece que las ha detectado con esa claridad. Dice que es una alabanza a Trump, cuando además habrá que cruzar las fechas, a la Rusia de Putin y a la España imperial, uniendo de algún modo esas tres realidades, por no hablar luego de esa influencia que él detecta de Bannon. Yo es que son cosas que me han sorprendido enormemente, pero en fin, lo que está claro, a mí me parece que lo que queda muy claro en el caso de Villacañas es que carece de una teoría de imperio. Y yo creo que, claro, en ese sentido, generosamente le podemos ofrecer las que dio Bueno en su momento. Ajá, entonces vamos a si tiene un rato, claro. Pues, entonces vamos a esperar, porque tú vas a introducir, estabas empezando a introducir, yo creo que el segundo tema, ¿no? A mí se me ha olvidado ya el esquema que has hecho. Bueno, el primer esquema era la ilustración. No se ha agotado porque podemos agota volver a él, pero ahora vamos al segundo tema, si nos importa, ¿no? Que sería el Imperio Español y lo que dice del Imperio Español el amigo este, ¿no? Que ya empezó a decir cosas pues muy interesantes, ¿no? Para él en el libro que has comentado, que el título concreto que lo tengo apuntado es que Imperio, un ensayo polémico sobre Carlos V y la España imperial. Ahí es donde va a decir este señor que España no ha sido nunca un imperio, que el imperio solo ha sido cuando Carlos se hace quinto de Alemania, o que también defiende un imperialismo colonial, porque no separa, como tú habías introducido, que no entiende la distinción fundamental de Bueno entre imperios generadores y imperios depredadores. Esa se la suda. Vamos, no le interesa, quizá porque no la ha leído, porque si recordáis cuando habló en la mesa redonda, después de que vosotros le replicarais, él ya empezó directamente a muerte con Bueno, y dice, Bueno solo ha escrito cosas interesantes hasta los años 60, y a partir de los años 60 no ha escrito nada que a mí me interese. O sea que digo yo que por eso será que no sabe estas cosas, ¿no? Indirectamente quizá por lo que le ha podido llegar, ¿no? Pero el caso es que nunca aparece lo del imperio generador y depredador. Una cuestión que también has introducido antes, que es la de que él defiende el diálogo. Sí. Y una de las cosas que critica a Carlos, yo introduzco el tema y luego os paso la palabra, ¿vale? Un poco, ¿no? Para introducir unas cuantas cuestiones. Dice que Carlos I no dialogaba. Y es que es mentira, joder. Carlos I trata de solventar el problema de los protestantes, trata de llevarlos a Trento constantemente. Trata de dialogar con los papas, bueno, trata de poner papas que sean afines al Imperio Español, pero en el momento que se elige a Carafa, a Pablo IV, pues la cosa ya empieza a complicarse, ¿no? Entonces tiene dificultades, pero que tampoco puede dialogar con el Papa, porque es otro imperio que tiene intereses imperiales, que esto tampoco lo entiende Villacañas. Villacañas no se da cuenta que los estados pontificios son un estado imperial que quiere ampliarse y no lo tiene en consideración ninguna de las páginas de su libro. No, dice que el papado es defensivo. Desde finales de la Edad Media, toda la época del Renacimiento, hasta Julio II, es una constante política de alianzas para aumentar el terreno antes de los reyes, con Fernando, antes de que se case con Isabel, contra Aragón, que lo tiene en el sur, y puede perder territorio. Ahí hay un choque de intereses. ¿Cómo que va a ser defensivo? Los estados pontificios no son defensivos, son un imperio que está chocando con los intereses del Imperio Español, y esto no lo tiene en absoluto en consideración. Bueno, que estoy introduciendo ya varios... Bueno, de entrada, solo os digo una cosa que me llama la atención cuando lo leo, que dice, al hablar de la historia de España, ¿no? Cuanto más lejos estoy de esas glorias, de las glorias de España, mejor me siento. Más alemanes. Bueno, os paso otra vez la terminología franquista, es que la tiene completamente interiorizada. Y para luego criticarla e intentar distanciarse de una manera... Pues vamos a ver, abundando en la idea o en la crítica esta que hace él de una España poco dialogante. Él además aboga por un diálogo entre el Papa y el mundo protestante. Él también lo dice y parece ser pues que de algún modo el Papa Francisco le va encajando mejor. Cosa que, por cierto, anticipó Bueno en aquel programa de televisión, en el cual dijo que un futuro papa podría ser pues, una especie de símbolo de la izquierda, estas izquierdas, bueno, muy viscosas, ¿no? Pero, claro, como que Carlos I
no era dialogante, pero quien impulsó las controversias en relación a la expansión americana, que es donde se realiza el imperio, un imperio que él no puede encajar porque está obsesionado con Alemania y todo lo que sea separarse de Alemania pues no le parece pues una vida política plena, ¿no? Luego, por otro lado, pues lo comentábamos hace un momento, ¿no? Las críticas que hace de lo que él dice que es una especie de intervención de Carlos en Flandes y aquellos territorios, pero si eran sus territorios, era como decíamos antes en tono de broma, era poner paz en su pueblo. Y además dice que pues que los españoles poco menos que eran unos intrusos y que eran muy pocos los que iban allí. Bueno, pues hay casos muy documentados de españoles que participan en las guerras de los Países Bajos, de personas de muchísima relevancia. Tomás ha trabajado el caso de Ayala y hay casos, por ejemplo, como el de un tercio español, paisano mío, por cierto, apellidado Noguerol, que desarrolla toda su vida en aquellas guerras de los Países Bajos y de Flandes y que lo hace por emulación de su padre. Es decir, que ahí también le invitaríamos a Villacañas a que, si tiene un rato, pues trabajara las ideas que nos puso o la clasificación que hizo entre modelos ideográficos y nomotéticos, que eso también es muy importante para entender el Imperio Español. Esa especie de par de modelos conviven continuamente y se realimentan. Es decir, los modelos nomotéticos se ven claramente en todo el proceder de los españoles en las Indias, la idea del manejo de instituciones ya victoriosas durante la Reconquista, con perdón por lo de Reconquista, entiendo que será muy mal acogido en algunos ambientes, y luego están los modelos ideográficos que personifican algunas de las figuras más señeras. Yo que estoy siempre dándole vueltas a Cortés, en una de sus cartas él dice que sabe que hay émulos de sí mismo. Es decir, que eso son cuestiones que se le escapan por completo y que yo creo que si las incorporara, pues tendríamos más puntos de conexión, porque desde luego todo su mundo gravita en torno a una Germania protestante, dialogante, europeizante y todo lo ante que se le quiera añadir. Pues ante, cante. Los belgas, ya hablaremos de los belgas. El problema del imperio. O sea, el problema del imperio que tiene este señor es que supone que el imperio fetén es el imperio romano-germánico, ¿no? Y eso no existió nunca. Eso es un fantasma jurídico que está hecho precisamente de los estados pontificios para unificar y cobrar allí tributos y expandir todo el catolicismo. O sea, hay estados de todo tipo, hay principados, hay condados, hay de todo, no hay unidad ninguna, desde Barbarroja para acá se divide constantemente. O sea, eso es lo contrario de un imperio, porque un imperio se supone que tiene que mandar. Ahí el emperador no manda absolutamente nada, hasta que no llega allí Napoleón y pone orden, nada, y luego Hitler. Sí. Bueno, y Bismarck. Tiene que ser los prusianos los que organizan aquello. Entonces, ¿qué idea de imperio tiene este? Pues ninguna. O sea, cuando él pregunta qué imperio, pregunta por la definición, por el qué. Pero es que él no sabe lo que es un imperio. O sea, bueno, y yo aquí reto a cualquiera que encuentre en el libro de Villacañas una sola definición de algo. Nada de nada. Una sola, ¿eh? Ninguna, es todo confusionismo. O una clasificación. No hay ni una. Yo me tomé una molestia en Roca Barea de ver los modi scendi que está utilizando Roca Barea. Es decir, las clasificaciones que hace, las definiciones que hace, las demostraciones. En historia pues no es posible en este caso, pero bueno, los modelos que utiliza Roca Barea. Y entonces eso es riquísimo, está lleno de definiciones y que no controlan el fondo. Y entonces, para hablar del libro de Roca Barea, que yo creo que sería lo interesante, más que hablar de Villacañas, ¿no?, de este pobre, pues hablar de Roca Barea porque es el libro que parte de la culpa la tiene Roca Barea, lo que está pasando con la idea de imperio, porque ella maneja. Vamos, yo la conclusión que saqué del estudio de Roca Barea es que Roca Barea tenía una posición galeata respecto del materialismo filosófico, porque yo no entiendo el libro de Roca Barea sin el materialismo filosófico, ¿eh? Bueno, porque estaría en el ajo, pero yo no lo entiendo no puedo entender. Entonces, sin embargo, ella utiliza tres ideas de imperio: la del emperador, la primera, la del territorio, la segunda, y la del imperio hegemónico del resto, la tercera. Pero no entra en la metapolítica, pero la está utilizando, porque está utilizando constantemente el catolicismo, que es lo que le acusa, y no utiliza tampoco la idea filosófica de imperio, Roca Barea.
Esas dos ideas son claves para entender el resto de ideas. Si no, el resto de ideas se te quedan cojas. Sí, esto lo tienes escrito en el basilisco. Sí, el artículo basilisco. En tu reseña, pero es que además, reseña, sí. literalmente, de los pocos apuntes que he tomado yo así para la chuletita esta, dice lo siguiente, literalmente: el imperio español no ha existido nunca. Ajá. Lo asevera. Y un par de cosas que quería yo añadir a lo que se está comentando. Él, efectivamente, tiene una obsesión germanizante muy acusada. Y claro, en esa Alemania o en esos territorios germanos hay ese mosaico que dice Luis Carlos, un mosaico de poderes y de caudillitos, de nobles, de reyezuelos, de príncipes, de lo que se quiera. Y me da la impresión, ¿en qué imperio? Es la impresión que yo saqué, que lo que él está es buscando en la España del 16 una Alemania, es decir, se obsesiona con buscar los grupitos, las camarillas, los partidos. Evidentemente siempre han existido, nunca ha habido una sociedad que vaya homogéneamente en una sola dirección, ni siquiera el nazismo y con sus pretensiones de depuración incluso racial lo consiguió. Siempre hay cierta disidencia, siempre hay grupos, bueno, eso lo hemos defendido siempre, ¿no? Pues él se obsesiona buscando pues, los intereses particulares de ciertos colectivos, bueno, que es una cosa inherente a toda sociedad, pero no lo consigue porque el Imperio Español en su dimensión institucional desborda las pequeñas ambiciones o miserias de pequeños grupos. Pero es que, abundando más en su defensa de Alemania, llega a decir, con respecto a la cuestión judía, en la cual se detiene él mucho, precisamente para meterse con la Inquisición, como es lógico, que la persecución de los nazis, y también lo tengo apuntado literal para no resbalar, la persecución que hacen los nazis de los judíos, tema larguísimo, la persecución judía en Alemania, se dio contra todo pronóstico. A mí esto me dejó perplejo. Me dejó perplejo porque, claro, pero si resulta que en lo que respecta a la leyenda negra hay un racismo de origen que se exacerba en Alemania. Es que son cosas verdaderamente sorprendentes, que un señor pueda, tan sesudo además, como dice ser, pues, o aparenta ser, pues eso, decir que es contra todo pronóstico ocurrió la persecución de los judíos en Alemania, pero si es una constante de aquellas sociedades, no sé, son cosas sorprendentes. Pues, al hilo de lo que habéis comentado, me han venido a la cabeza unas cuantas cosas que tienen que ver con lo que acabas de decir, a lo de los grupos, ¿no? Los grupos que busca, y además es que pone el acento sobre todo en los conversos, y dice, los conversos que persigue Fernando el Católico con la Inquisición para quedarse con sus bienes, pues eso lo volveremos a tocar luego en la leyenda negra, ¿no? Porque seguro que sale el tema de Fernando el Católico, ¿eh? Pues estos conversos son los que hubieran dado sentido al Imperio Español, porque eran los más progresistas, los ve como unos progresistas, y los que hubieran conseguido, y esto es puro predicador, aquí le sale el predicador también, otra vez, hubieran conseguido dar un sentido porque se ven como elegidos, como el destino manifiesto de los americanos, ¿no? Al cercenar a los conversos, que eran los que tenían las ideas más claras de libertad, igualdad, estas cosas que nos definen, pues entonces no consigue hacer un imperio como el imperio inglés. Porque aunque está hablando del imperio alemán, que es lo que estáis comentando hasta ahora, él defiende en todo momento la forma imperialista inglesa, la de los ingleses. Dice, por ejemplo, ninguno de los que han formado parte del imperio inglés quiere dejar de ser inglés, más o menos viene a decir. Y eso es mentira también, es mentira. Pero si Transjordania tenía el control inglés y no quieren saber nada de los ingleses, Orán, Egipto, todos los países de África y de Oriente Medio que había control inglés, ¿quién quiere ser inglés? India. La India tampoco quiere ser inglesa, los mandaron con la paz. La China tampoco quiere ser inglesa. ¿Sabes cuál? Los australianos. ¿Y por qué? Porque han matado a todos los aborígenes y son ingleses. Esos quieren ser ingleses. Te iba a decir, son de origen. Claro, joder. Te iba a decir que algunos no se les dio opción. En las praderas americanas no había opción de ser inglés. Pero son las mentiras. Canadá también les interesa, porque son todos. Bueno, pero estos también se rebelan contra ellos, y eso no lo cuenta. Él dice que el imperialismo inglés es el fetén porque ninguno quiere dejar de glorificarlo. Pero por favor, pero es que son unas mentiras, es mendacidad pura página tras página, ¿no? Sí. Los bulos que está contando. Y luego el imperialismo que está expresando, que eso también lo tocaremos al final con el tema de los nacionalismos, él dice que había un imperialismo castellano.
Que el imperialismo, el de América, es un imperio de Castilla. Hombre, porque en las coordenadas en las que él se mueve, pues hay que claro, hay que buscar a la nación oprimida, que, claro, que es una que no es Castilla. Es un Frankenstein. España es un Frankenstein para él, donde Castilla es la que se ha proyectado en América. Ese es el otro problema, la idea de nación. Bueno, es que son todos problemas, o sea, porque te han metido en un marasmo tal, que es la idea, que no tiene idea de nación, porque la idea de nación que tiene es la idea de nación francesa, que confunde con la nación étnica, y entonces tiene un jaleo ahí metido el pobre o sea, vamos a ver, España, que no es una nación fracasada, pero si el desarrollo de la idea de nación precisamente es en el contexto hispánico, o sea, aparece la idea de nación en Francia, en Estados Unidos no, eso es el pueblo, eso es otra estructura distinta. Luego viene la Constitución de Cádiz, más hay antes, y que es la nación, que es imperial, claro, es imperial, pero es que las naciones que salen son las 20 repúblicas, o sea, que hispanoamericanas, o sea, la primera oleada de naciones, de naciones soberanas, son las hispánicas. Sí, porque Inglaterra, aunque haga esas dos repúblicas, entre comillas, en el 1688 y antes de 1650, no hay nación, no hay nación, no hay constitución. El punto de partida de sus naciones, a mí me da la impresión que es étnico, efectivamente. Por eso él habla de que tiene que haber un diálogo interno, de una federación, por eso él busca además una especie de arcanos federalizantes en la corona de Aragón, en fin, está obsesionado y se salta, me parece a mí, la nación histórica. Yo creo que se la salta. Exactamente. Y como se la salta, entonces hay un vacío ahí y con una cosa que estorba por el medio que se llama imperio. Y yo creo que ese es el verdadero problema de este tipo de... Si no os importa, vamos a cambiar de tema, porque luego, una vez que hayamos tocado todos los temas, recuperamos otra vez el global del discurso, ¿no? El tercer tema sería Lutero y la Reforma, que en parte ya hemos tratado bastantes cuestiones cuando introducías a Francisco. Vamos a seguir un poco, por coger el hilo, tema, ¿no? unos cuantos hilos, ¿no? No entiende, parece que Francisco sea el primero que habla con los protestantes, pero por favor, no se entera, este hombre no se entera de que no solo la Iglesia está en dialéctica con choque de religiones, con los reformados, bueno, vamos a dejar el Islam, estamos ahora con los protestantes, ¿no? No solo externamente, sino que desde el primer momento los protestantes están tratando de introducirse en la Iglesia constantemente, y es más, es que han vencido, ¿eh? Bueno, no contra, a finales del siglo XVIII, los ataques internos a la doctrina, es lo que llama el Papa... ahora no me acuerdo. Los novatores, son los novatores, que ahora no me viene a la cabeza el nombre del Papa, ¿no? Gregorio XIII, ¿no? El camaldunense, fraile camaldunense, pues ahí está diciendo, joder, que nos está viniendo las ideas reformadas, pero eso es a finales del siglo XVIII. Que luego, ¿qué pasa? En el siglo XIX los ataques siguen constantes tanto que San Pío, bueno, Pío IX, desde luego, que también reacciona contra todas estas ideas en la Quanta Cura, ¿no? y en el Syllabus. Pero el enfrentamiento total, pero que ya no tenía arreglo, es en 1907, con la Pastendi Domineci Gregis, continúan los papas reaccionando contra los ataques internos de los reformados dentro del seno de la Iglesia Católica. El último gran choque, podríamos decir, que sería el de Pío XII. Pío XII también hace una reacción, pero es que después de Pío XII ya han ganado, porque viene el Concilio Vaticano II y ya ahí se da cuenta el que luego va a ser Papa, Benedicto XVI, la potencia que tienen los de enfrente, porque él está haciendo de secretario de uno de los cardenales más interesantes, bueno, más importantes de los que van al Concilio Vaticano II, pero otro de los secretarios es Karl Rahner, uno de los abanderados del modernismo, que son los que se llevan el gato al agua y los que ya habían convencido a Pacelli y a Montini, que van a ser Juan XXIII, que lo raro, a mí me llama la atención, que Juan XXIII cogiera el nombre de un papa anterior a la Reforma, y más Juan XXII, que es el de Occam, ¿no? Y luego Pablo coja el nombre, Pablo VI, de los Pablos precisamente de la época donde sale la Reforma. Daos cuenta, Pablo IV y Pablo V, que están ahí en medio del cipote, y entonces, ¡pum!, Pablo VI. Y es como la reacción a todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a reaccionar contra estos papas y ya somos el nuevo Pablo y el nuevo Juan. Bueno, esto es una cuestión igual psicologista, si me perdonáis, pero que no he podido dejar de expresar. Y entonces habla como si la Reforma acaba de entrar a la Iglesia Católica, vienen los valores con este Papa, y es que no se ha enterado de que los valores ya han impregnado desde el cura más ínfimo hasta la Santa Sede. Bueno, esta sería una cuestión, y otra cuestión, pues podríamos
introducir el tema de Lutero cuando nos insulta, vamos, Lutero y la Reforma, ¿no? Porque dice que no se mete con los españoles, Lutero. Pero ¿cómo puede hacer una afirmación así? Pero en las conversaciones que Lutero tiene en sus últimos 15 años de vida, que el tipo pues, se dedicó para ganarse la vida, tenía una especie de, como os diría yo, de residencia de estudiantes, algo que era muy típico en la época, ¿no? Y entonces ahí, después de comer, que ya debía de comer bastante en los últimos años de su vida, porque todas las imágenes que tenemos de él no es la de la porquería de película que estrenaron hace unos años, ¿no? Que es un señor delgadito, ¿no? El Fiennes ¿no? El que hace de Shakespeare años antes, ¿no? Sino que es un tío gordo y lucido de la última época, que es cuando más veces lo debieron de pintar sentado en la mesa delante del vino y el pan, ¿no? Y las viandas que tendría delante. Bueno, pues ahí decía unas lindezas, pues metiéndose no solo con los judíos, que se metía mucho, que aquí igual está el embrión de lo que luego va a pasar con los nazis, en Lutero, sino con los españoles. Nos llama marranos, nos llama mamelucos, nos dice que somos peores que los turcos porque somos amigos del pontífice. Bueno, estamos ya en pleno defensa de Lutero, ultranza, el héroe de Villacañas y defensa de la Reforma. Os paso la palabra. Pues hombre, yo creo que has dejado ya muy trazado el asunto. Yo también me da la impresión de que puede tener cierta incidencia en su discurso ciertos desarrollos jesuíticos que ya hemos estudiado alguna que otra vez, ¿no? Es decir, la conexión que él establece, vamos, si es que es verdad que él pasa de la nación étnica a la política, que creo que eso más o menos se puede sostener, ese indigenismo latente que ha habido siempre en el jesuitismo, a escala nacional también, no olvidemos que la cuestión vasca independentista pues está, después del racismo araniano, pues realimentada por el jesuitismo de los años 60, yo creo que eso también pudiera tener algo que ver, porque me parece que porque él no se puede desprender, me parece a mí, de esas atmósferas clericales de las cuales él huye o aparenta huir, pero de las que huye solamente en parte, porque se echa en brazos precisamente pues de una especie de religiosidad mucho más moderna. Para él es muy arcaica, el catolicismo es una cosa arcaica, precisamente porque creo que la tiene conectada con la idea de imperio y el nacionalcatolicismo que aparece en el título, pues le tiene completamente obsesionado y atrapado. Esto pueden ser análisis un poco psicologistas, pero me parece que como dice Luis Carlos, como no aporta clasificaciones ni definiciones, pues es la única forma de intentar entender por qué él se mueve en estas coordenadas. Bueno, pues entonces lo que había que hacer es reexponerlo desde lo que realmente ha pasado. O sea, aquí el descubrimiento de América es la clave. Y todo lo que pasa en Europa es consecuencia de eso, que es la aparición de los estados modernos estos. No tanto de la nación, sino del Estado. O sea, con Lutero lo que aparece son los estados nacionales, o sea, nacionales todavía no, pero es la idea de estados contra el imperio. O sea, lo que hacen los príncipes alemanes es reaccionar contra un imperio que parece que va a ser universal. De hecho, que va a dar la vuelta al globo, o sea, que es universal, el de Carlos I. Y luego Felipe II. Y entonces, ¿por qué cuaja la Reforma? Cuando es pura ideología. Cuaja porque le interesa a los estados que están reaccionando contra, pero que es una constante en Alemania eso, que no existe Alemania, es una constante en todos esos territorios, es una constante reaccionar contra Carlomagno, contra etcétera, contra todos los... Bien, y entonces, lo que ocurre es que aparece un imperio, y de ahí viene la reacción protestante, que es una ideología en contra de la que tiene el imperio. La ideología del imperio es la católica. Y entonces, si no existiese el imperio español y no tuviera la fuerza que tuviera, no hubiera ocurrido nada de eso. Vamos a ver, lo que está de fondo detrás de esa religiosidad y todo esto, que es agustinismo, es la idea del alma espiritual, que la interioridad, ¿no? La Dios en el interior, lo contrario a Santo Tomás. Lo que está de fondo, la conciencia, como base de la filosofía, del pensamiento y de la religión y todo eso, ¿verdad? Esa es la base cristiana que toman estos estados precisamente para enfrentarse al otro imperio, que es el católico, el imperio de los imperios vaticanos y el imperio realmente existente, que es el español. Entonces, si no se mira desde el plano objetivo, es decir, la filosofía y las ideas están implantadas políticamente. No están implantadas en la conciencia de nadie, que es lo que piensan los luteranos, y es lo que piensa este señor, y lo que piensa la Ilustración, lo que piensa el idealismo. La conciencia y las ideas están implantadas en la conciencia interior, en lo que llaman la vida íntima.
Como si no, la vida íntima, la vida interior, ¿no? Pues si toda la vida es interior, a ver si hay una vida exterior. Pero esa idea de vida interior, eso es el alma, eso es el espiritualismo puro, ¿no? Entonces, esta ideología, este protestantismo, que es 1517, lo de las tesis de Wittenberg y todo eso, todas las reacciones que están ocurriendo en el mundo, es a consecuencia de América, y a consecuencia de una novedad que se lleva por delante todo. Y entonces lo que hace esta gente, precisamente, es regresar por detrás de la propia Iglesia. Es a la Biblia. Sí, sí, sí. Esa es la jugada de los hombres de letras, del trivium. El trivium, la consecuencia, el quadrivium es el que descubre América porque son las matemáticas las que están ahí funcionando. Y entonces el trivium, ¿verdad? Los otros gremios de literatos lo que hacen es volver a las letras. ¿A cuáles? Pues a las antiguas, o a Cicerón, o a los romanos, o a la Biblia, claro. Y esto es el fundamento de esto. Sí. La vida interior no es más que estar leyendo en tu casa la palabra de Dios. Eso es vida interior, que otra vida interior del alma no existe. Entonces esa, no la exterior, que es estar con el cura en la iglesia, en la asamblea. Esa es la vida exterior. Griego, sí, claro, esa es la vida pública. Que esa es la esencia del pensamiento público español. El pensamiento público español siempre ha sido público. En la asamblea, en el concejo. Ahí, en lo común. Esa es la base. La base política, es política. ¿No? Si me permites ampliar lo que estás diciendo, ¿no? Porque lo has dicho ahora y lo has escrito, ¿no? El tema de que si tienen sentido estas reacciones es porque se descubre América. Has incidido sobre todo en la alemana y luego has dicho otras, pero las otras son muy importantes. Inglaterra reacciona, Enrique VIII reacciona, no porque se quiera divorciar y tal, sino sobre todo se quiere enfrentar a la Iglesia del Imperio Español. En Francia más o menos pasa lo mismo, pero también se da en el caso de España, porque España, aunque esté de la mano en este caso con los católicos, también está el choque imperial en un aspecto muy parecido al de los reformados alemanes e ingleses, con Felipe II contra los papas. Felipe II sobre todo, si me permites contar esto, que es que igual que Enrique VIII lo que quiere es cobrar los impuestos que cobra la Iglesia en sus territorios y nombrar él a los representantes de la Iglesia para tener sus títeres, bueno, que sean ministros suyos, no que sean ministros del papado. Es lo que luego querrá la Francia de Bossuet, ¿no? El galicanismo que se llamó, pero un movimiento muy parecido, que es un choque también de intereses imperiales, es el de España contra el papado. Pablo IV contra Felipe II. ¿Felipe II a quién manda a defender los intereses del Imperio Español? A Melchor Cano. Melchor Cano está diciendo ahí, bueno, pero vamos a nombrar nosotros a unos cuantos cardenales, para que luego salgan los papas. Vamos a cobrar una serie de impuestos, ¿no? ¿Y quién tiene enfrente? Los que están defendiendo al papado, que ya han perdido la conexión con el Estado español, porque ya sacó a viva el general de los jesuitas. Y es Melchor Cano contra los intereses del papado, que es una batalla parecidísima a la separación, el choque imperial de intereses económicos y políticos entre también los países protestantes y el papado. También entre los católicos está esa dialéctica que va por todos los frentes, Pero esa dialéctica es casi obligada, porque ¿cómo no va a reclamar España poder en el mundo católico que en realidad ha ayudado a darle la verdadera escala? O sea, valga el palabra, la catolicidad del catolicismo se la da precisamente la expansión americana y un territorio enorme en el cual los españoles, tanto los que llevan faldas como los que no, pues tienen que enfrentarse a unas sociedades completamente desconocidas, en las cuales se intentan establecer analogías para ver cómo comportarse. Volvemos otra vez al tema de Valladolid, o sea, se establece una metodología de la guerra, pero también de la evangelización de aquellos individuos. Entonces, ¿cómo no va a reclamar España su papel si es la punta de lanza? Aparte, eso sería otro debate de la doble perspectiva, por imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio. Es que ahí está la polémica, pero esto es lo que le da a España un carácter verdaderamente imperial, que es lo que le niega en gran medida Villacañas, ¿no? Me sonrío porque igual tendrías que aclarar lo de las faldas, con el tiempo en que corre, igual piensa que estás hablando de las mujeres. Me refiero a los clérigos. Que sí. Porque además lo de las faldas está muy bien decirlo porque por volver a conectar con el tema inicial de la ilustración. Bueno, nosotros tenemos un gran ilustrador en España, el padre Feijóo, pero es un hombre con faldas, como hemos dicho muchas veces. Es decir, es un cura, es un clérigo. Sí. Y esto hay que decirlo, y eso no le
no desmerece su obra, ¿no? Aunque desde las perspectivas anticlericales de brocha gorda que adoptan estos individuos, pues claro, los invalidan en gran medida. Bien. Bueno, vamos a introducir el cuarto tema, ¿no? Para luego ya volver al mare magnum de la mezcla de temas, porque todos, en teoría, unos se conectan con otros de formas diferentes, en simploqué. No todos con todos, desde luego. Vamos a ver, vamos al tema de la leyenda negra. Por introducir el asunto, voy a comentaros una cuestión que me parece muy interesante y que surge a partir de otra de las afirmaciones patéticas del señor Villacañas en este último libro suyo, el de Imperiofilia. Nombra a Cicerón, no sé si lo nombra más de una vez, pero una de las veces que lo nombra creo que es la única, como un pro-republicano, o sea, un defensor del republicanismo que él también defiende, ¿no? Claro, supongo de la República Francesa, porque él equipara, a él le da igual la democracia de Atenas, la República Francesa que la actual, no ve diferencias ahí, no, que sean esclavistas, aquellos de esto, no ve ninguna diferencia, ¿no? A él es la república, la idea de república, ¿no? Igual que la idea de libertad, bueno, en fin, vamos a lo que vamos, a la idea de república. Esta metodología, dentro de la metodología negra, por introducir, ¿cuándo sucede esta forma de expresión ideológica de Villacañas y quiénes son los que tiene cerca para apoyarse, ¿no? Pues esto es una metodología negra a nivel mundial y que creo que la culpa la tiene Robert Graves. Os suena, ¿no? Robert Graves es el escritor de Yo, Claudio. Yo, Claudio, lo escribo en los años 30, uno el 34 y la continuación, Claudio y la esposa Mesalina, el 35. Y ahí introduce una cuestión que es la que ahora se ha hecho viral, por decir un nombre en esta forma de ver el mundo, ¿no? Que es la de Villacañas y otros tantos, ¿no? Pro-republicanos, ¿no? Que es la cuestión de que el imperio era un atajo de, pues yo qué sé, de gente malvada, de tiranos, de asesinos, que es lo que nos cuenta Robert Graves en esa novela, que contrasta con la idea de los emperadores malvados porque habían matado a los cristianos, que era lo que hasta ese momento era lo más común, ¿no? O sea, Graves cambia el tono de la discusión, aunque no cuaja en los años 30, es más, años después, yo creo que son 20 años después, Gore Vidal escribe Juliano el Apóstata y vuelve a lo de antes, el choque entre emperadores y el cristianismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en los años 70 la novela de Graves se lleva a la televisión. Y ahí es donde cuaja la idea de que la República romana era una maravilla, mientras que los emperadores eran todos unos asesinos, Livia que mata constantemente a todos los que se cuida porque los envenena, Calígula que es un sodomita que se tira, que está con su hermana y no sé si a su caballo o solo lo hace senador, no sé. Todas estas cosas que cuenta, lo del caballo solo lo hace senador, ¿no? Todas estas cosas lindeces que habla del imperio Robert Graves cuajan de una manera, y esto es lo que viene a decir, yo creo, Villacañas cuando dice, claro, es que Cicerón es un hombre de bien, un hombre de bien, como Fray Luis de León, que también le llama un hombre bueno porque está defendiendo la República, igual que Fray Luis de León es bueno, pues porque lo condenó la Inquisición, no porque cambiara el calendario, que ahora tenemos todo, no, eso no, la ciencia, Fray Luis, la importancia del Fray Luis de León científico no aparece por ningún lado, aparece el Fray Luis de León que ha sido condenado por la Inquisición. Ya hablaremos de la Inquisición, porque estamos hablando de la leyenda negra. Bueno, yo no cuestiono lo que estás diciendo, pero me da la sensación de que, o así lo he entendido yo, o sea, no niego que esas referencias estén, pero me da la sensación de que esto tiene más conexión con el franquismo, con la oposición al franquismo. Es decir, si lo piensas también, el franquismo es una negación de la República. Esa es otra forma, pues, de distanciarse de ese régimen del cual él no se quiere contaminar. Pero eso sería en España a nivel global, porque Graves no escribe solo para Sí, España, pero Villacañas no está tan a nivel global como parece. Lo que le ha fastidiado probablemente pues es que mucha gente se haya quitado la hojarasca negro legendaria leyendo a Rocabarea. Y eso es un problema estrictamente español. Entonces, claro, pues de algún modo, según sospecho, pues las entendederas de Villacañas asumen que la defensa del Imperio Español solo se puede hacer desde una plataforma franquista, del cual algunos probablemente seríamos una suerte de herederos.
Fíjate lo que te digo, ¿no? Entonces me parece a mí que su alabanza republicana tiene que ver probablemente con intentar distanciarse del franquismo y con el cultivo, que esto es también una cosa que se lleva viendo en las últimas décadas, por todos los medios, incluso por los audiovisuales que tú también conoces, del cultivo de una idea mítica de la República, en donde pues estaba aparecería una idea de diálogo pues que truncado por los intolerantes dictadores. En este sentido volvería a aparecer dictadura contra república, pues un cultivo de una cultura española pues que no tendría en cuenta la escuela de Salamanca, porque eso es una cosa oscura y llena de curas, valga la redundancia. En fin, yo creo que por ahí van un poco me parece a mí, los tiros de esta obra que estamos criticando hoy. Pero en el fondo lo que es republicanismo en el fondo es fundamentalismo democrático. Sí. O sea, eso, y la república significa fundamentalismo democrático. Están ahí el parlamento, los cónsules o lo que sea, y funciona así, y eso es democracia. Y diálogo. Claro, la democracia, el diálogo, claro, vamos a parlamentar, es el parlamento. O sea, el fundamentalismo democrático es, el ser humano es ser democrático. Eso es lo que está de fondo, el ser humano es ser democrático. Entonces, si no eres democrático, quiere decir que estás imponiendo tu fascista, estás imponiendo tus ideas. Un imperio es un fascismo, es una cosa así, es una imposición de unas cosas a otras sin pedir opinión. O sea, entonces, claro, pero el problema de fondo es que no tiene una teoría de la historia. Porque si la democracia es aquí, lo que el ser humano es el desarrollo de la humanidad, el progreso democrático, pues entonces, claro, te da igual si es esclavista Grecia, que si Roma no hay votación de ningún tipo, el pueblo no pinta nada, que si da igual. Porque es un proceso del ser humano, es una teoría de la historia, ¿verdad? Una teoría de la historia completamente mítica, ¿verdad? De San Agustín, el progreso hacia la democracia total, una cosa parecida, claro, el federalismo, todo Estado federado, el kantismo. Si lo que está de fondo aquí es Kant, ¿qué es esa idea? Es que la idea de la conciencia que decide y vota. Y la conciencia tiene que ser libre. Entonces, los fantasmas aparecen todo por la religión. Porque hay un deber ser que te pone Dios. O sea, que te pones ese. Claro, pero eso es más metafísico todavía que lo de Dios. Que es el humanismo monista. Esa humanidad, pues no se ve por ningún sitio, la humanidad. Lo que hay son muchas ideas de humanidad en todo caso. Entonces, creerse que él está en disposición de tener la idea de humanidad, que esa idea de humanidad es democrática, que esa democracia va por el curso de la historia, saliendo adelante Hegel, o sea, quiere decir que este señor está cuadriculado por toda la ideología alemana aquí funcionando a matacaballo. Sí, y todas sus biografías, todos sus estudios, se ha tragado todo eso porque estaba en el franquismo era muy fácil criticar a Franco desde Alemania, que es donde está la libertad y todo esto, y ya está, y ahora ve que se le mueve el terreno. Pero si es que es una cosa sociológicamente evidente, ¿no? Porque Roca Barea no tiene la plataforma católica. No la tiene. Roca Barea dice, no la tiene. ¿Pero cuál es? Claro. Yo creo que es la del materialismo filosófico. Sí. Pero Galeata, pero ella no quiere... Y te les pasa esto, pero pues claro. Bueno, Villacañas es la demostración de que existe la leyenda negra. Sí, claro. Más claro imposible. Sí, constantemente apuntalándola. Claro, si es él, el pura leyenda negra. Eso es. Que es él. Claro, si es que coge ese libro y es... Leyenda negra. ¿Cómo no va a existir? Que podemos empezar a decir muchas cuestiones y diremos, ¿no?, que son absolutamente negrolegendarias, ¿no? Pero bueno, por apuntar una cuestión, ¿no?, que tiene que ver con lo que estabais diciendo ahora mismo vosotros, ¿no? Él dice que no ser europeísta es que si no eres europeísta es que eres, no estás en el mundo, ¿eh? O sea, ahí está el fundamentalismo democrático que dices, ¿no? Y él es el que nos va a hacer, lo que hemos dicho al principio, él nos va a hacer europeos, ¿eh? Porque no hemos sido europeos y tenemos que hacer la ilustración en España, que es lo que decíamos al principio, Ortega, para ser, exactamente, está repitiendo lo mismo, la metodología negra de esta izquierda negra, ¿no? O sea, pero además el mismo dice, pero que vamos a querer ser europeos nosotros y ya somos, ¿no? Somos los primeros europeos, ¿no? Europeos en liza con otros europeos, claro, por supuesto, nunca en armonía. Y me da la impresión de que como él oscurece, bueno, porque para él América, ya lo dijo en Talaveras, oro y esclavos. Sí. Es una zona extractiva, pura.
Sí, pura. sí. Claro, ahí las cuentas no salen, porque si para la corona iba el 20%, que es el quinto real, a ver el 80% por dónde está, y algo se quedará allí, en esos grandes linajes y en ese nuevo mundo, nunca mejor definido como fue. Entonces, claro, como él esa zona la oscurece, pues España solo puede homologarse con la única posibilidad existente, que es las naciones europeas con Alemania a la cabeza. Yo creo que ese es el problema, y en ese sentido estás bajo la impronta orteguiana de que España es el problema precisamente por ese pasado inasumible y Europa la solución, ¿no? Bueno, vamos a entrar en motivos negrolegendarios de este tipo. Por ejemplo, uno de los más importantes, uno de los que llaman la atención, ¿no?, y que chocan, por lo menos a nosotros nos chocarán, y quizá a sus acólitos no, es que justifica la superstición y la irracionalidad. Bueno, justifica los tribunales de la Reforma, las actuaciones de los tribunales de la Reforma, el hecho de que mataran brujas sin ton ni son, y que además lo hicieran no apuntando como apuntaban los tribunales de la Inquisición cada una de las preguntas y respuestas, y el momento de si había habido tortura o no, que la mayor parte de las veces no había tortura. Esto ya podemos entrar luego en estudios que se han realizado. Él cuando afirma sus cosas, Villacañas, aunque cite los nombres, nunca cita dónde se ha dicho ni nada, es solo un cúmulo de argumentos sin engranar con los argumentadores anteriores. Yeah. Bueno, el tema justifica que allí se maten brujas y que en España no, por ejemplo, que los inquisidores españoles no maten brujas, y da estas razones que son de verdad, pues para echarse a llorar o a reír, no sé qué cosas. Por ejemplo, dice: España fue tolerante con las brujas porque no significaban peligro para el orden establecido. En parte eso no tiene, puede ser cierto, pero mira, fue tolerante con ellas porque con la Inquisición. Fue tolerante con ellas porque era una aliada de la empresa tiránica de hacer peor a la gente. Con la brujería, la Inquisición. Bueno, ya no sé... Ya no sé cuál. La Inquisición hacía mal a la gente, y como las brujas también, pues estaban aliadas. Hacer peor a la gente, pero hacer peor a la gente, o sea, en vez de hacer a la gente buena, en vez de hacer a la gente libre, lo que hace es peor a la gente. Entonces, el interés del poder de Fernando el Católico, de la Inquisición, es que la gente sea mala, o sea, que no sea buena. Oscurantismo, ¿no? Exactamente. Sí. Y por eso que estén las brujas ahí. Están las brujas ahí porque hace que... Sí, pero ahí le falta matiz. Y ahora que estamos en Santo Domingo de la Calzada, pues podríamos remitirle al auto de fe de Logroño, donde se explica bastante bien el procedimiento y la idea de reconciliación. Y luego, además, en el tema de la brujería, pues yo no voy a decir que la brujería es un lisologismo, pero casi. O sea, dentro de la categoría bruja, comúnmente se entienden demasiado. Hay muchas cosas que subyacen bajo la terminología bruja o el concepto bruja, porque está la figura de la alcahueta también, que se asimila a ella. Es decir, que las brujas, cuando uno habla de bruja, pues le parece que solamente se está refiriendo al famoso caso de Zugarramurdi, ¿no? Pero que es mucho más complejo de lo que pueda parecer, y hay muchos trabajos al respecto. En la película Dies Irae de Dreyer es una alcahueta la que quieren quemar al principio. ¿Te acuerdas que vimos? Era una alcahueta, no era una bruja. Claro, y la queman y ya está. Es que ahí, por un lado, habría pues delitos, digamos, contra la religión o contra Dios, pero luego hay delitos de carácter moral, y a veces son pues personas dudosas que se mueven en esos dos mundos, ¿no? Sí, bueno, es una cuestión psicológica. Sí. Bueno, y ahí también se ve, ¿no? Son cosas psicológicas, de que se creen que tienen poder, que es maligno, son cosas psicológicas. Sí, pero el demonio. Pero por eso se cargan los tribunales reformados, se las cargan por esas cuestiones. Las brujas, y el inquisidor Salazar, además, dice muy claramente, también añade un componente casi de moda, por cierto, un componente francés, para disgusto de Villacañas. Es Delancre, un francés, quien en su obsesión por la búsqueda de brujas, y empieza a hacer circular una serie de obras, y dice Salazar: hasta que no empezó la labor, digamos, de este señor, no se supo aquí de brujas. Es decir, que casi es algo que irrumpió en aquella sociedad y que dotó de una terminología quizá o de unos cánones a unas prácticas que tenían que ver con la brujería, pero también con otras cosas, ¿no? Con católicas. La brujería era una cosa para llevarse por delante de todos los católicos. Claro, sí, exactamente. Sí, es la lucha contra los católicos.
católicos, sí. Claro, y en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Y unas órdenes protestantes contra otras. Claro. Sí, en Inglaterra, cuando los jesuitas hacen sus escuelas, como en toda Alemania habían estado haciendo escuelas de teología, es cuando Isabel I dice, hasta aquí hemos llegado. Cierra las escuelas y les dio 24 horas para que desaparecieran de Inglaterra. El mismo Ranke denomina esas acciones de Isabel, de la Reina Virgen, como una inquisición, pero vamos, mucho más encubierta, pero fue una inquisición mucho más terrible, porque es que se los cargaban directamente, aparte de que los pudieran torturar, a todos directamente. El tipo este que os decía, que había escrito sobre la Inquisición española, que no es español, es un judío norteamericano, es judío, se llama... No me acuerdo cómo se llama el tipo, ¿no? Pero estudia sobre todo, ha venido a España a estudiar pues, todos los legajos que hay de la Inquisición. Algunos se habrán perdido, ¿no? Pero ahí ha descubierto una serie de cuestiones muy interesantes que no se tienen en cuenta. Aquí la Inquisición parece que torturaba a todo el mundo y que mataba en la hoguera a todo el mundo, ¿no? Bueno, desde luego que el dato ya está en Rocabarea, ¿no? Que si mató a 3.000 o 4.000 personas la Inquisición, ¿eh? Sin embargo, en una sola noche los católicos franceses, eso sí que eran irracionales, mataron a miles de protestantes, ¿no? En una sola noche, ¿eh? O sea que habría que comparar. Bueno, este tipo lo que dice, sobre todo hace un estudio de los tribunales de la Inquisición en Valencia, que no se torturaba a casi nadie y que si se torturaba no pasaba entre 10-15 minutos, o sea que no era una tortura constante hasta la muerte, desde luego, y que no se torturaba casi nadie. Y había un manual de buenos usos en todos los sitios donde se daba tortura, de buenos usos, que rechazaba un montón de prácticas que se estaban dando en el mundo protestante, terribles, ¿no? Que no se podían utilizar en España. Bueno, pues perdón por la inmodestia, pero La amputación. Claro, pero es que, por un lado, esos métodos eran propios de la época, de la justicia ordinaria también. Es decir, claro, que tú no puedes pretender despegarte de tu tiempo radicalmente, ¿no? Y perdón por la autocita. Yo hace un tiempo publiqué un artículo en Libertad Digital hablando de la labor del visitador de la Inquisición de Cuenca a una judía llamada Violante, en la cual además este señor, el visitador, le dijo un día que tenía que salir a pasear de la cama porque se estaba entumeciendo. Es decir, que casuística hay muchísima. Y además, claro que se ha perdido documentación, pero claro, tú no puedes inventarte lo que se ha perdido, que es lo que a veces yo he visto en discusiones que hemos tenido, que la gente exige más muertos en la hoguera. Oye, no, que me parecen pocos. Bueno, ¿y por qué tienes tú que decir que hay más? ¿En qué te basas? Claro. En el mundo como voluntad de representación tiene una nota que dice que en España ha habido 300.000 asesinatos, y dice que se quedan cortos. Sí, bueno, es que en las cuentas de la Inquisición, que siempre es un tema polémico, que por cierto hay un autor español, que es Contreras, que lo tiene muy bien estudiado, es quizá el mayor estudioso de la Inquisición en España. Claro, se computan también las expulsiones, en fin, un montón de casos pues que amplían el radio el radio criminal atribuido a la Inquisición pues enormemente, pero lo que está claro es que uno solo puede hablar, si quiere ser mínimamente riguroso, de la documentación que maneja, no de la que uno fabule, ¿no? Mira, todos estos datos, además Villacañas lo dice, los europeos han tenido que contar la historia de España porque Felipe II negó que se hiciera una historia de España. Eso os voy a contar ahora una cosa. Pero, espera. Pero esto de que los extranjeros hacen la historia de España es para contar esas mentiras. Por ejemplo, en los textos en los que se fundamenta Marx para hablar de la revolución en España y que se retrotrae a la época imperial, a los Felipes que llama. Marliani ahí cuenta los muertos por miles y los torturados por miles, y esto es después de Schopenhauer. O sea que la cosa ya venía de antes, ¿no? Marliani además es que da datos que no se sabe de dónde los ha podido sacar. El tema es que, dice, los ingleses han tenido que venir, y los franceses, y los italianos, porque Marliani era medio italiano, ¿no?, a contar la historia de España porque Felipe II negó que se pudiera escribir una historia de España. 6 años antes de morirse, aparece la historia de España de Juan de Mariana. Y se la dedica a Felipe II. Y luego, no hay historiadores que hayan continuado esa obra porque tenían miedo de los austrias. Dice, literalmente, Villacañas. Pero es mentira. Si Miñana, 100 años después, sigue contando, cuando están los austrias, la historia de España del padre Juan de Mariana. Sí. Es que son cúmulos de mentiras. No, esto es muy importante también, y vamos a echar las culpas también a Rocabarea. Venga. Porque, ¿qué es la teoría de la historia? La filosofía de la historia que tenga Rocabarea y que tiene Villacañas es parecida. O sea, yo creo que Rocabarea, uno de los problemas que tiene es por eso las acusaciones de psicologismo.
imperiofobia. Y es que la doctrina que tiene de la ciencia histórica, de la historiografía Rocabarea, es positivista, vamos a decir. Que es que existen los datos. Que existen los datos, que existen los hechos. Esa es la tesis positivista. Existe el hecho, existe. Y entonces lo que hay que hacer es reconstruirlo. Y esa es la tesis también de Villacañas. Tiene una concepción de la historia, por eso Villacañas le da la vuelta y le sale igual. Imperiofilia. O sea, ese psicologismo. ¿Por qué? Porque entonces las doctrinas, diríamos, las ideas, pues ya son recubrimientos. Entonces, pero esa culpa la tiene Rocabarea. Es decir, están los datos ahí, verdaderos, y solo hay que sacarlos. Eso es una cosa facilísima de negar. Yo me saco otros datos de otro sitio y se acabó. O sea, claro, hacer la selección, lo que sea. Y el dato, el hecho, no existe puro. Es igual que la fenomenología. No existe puro. Siempre tiene que estar envuelto en una serie de conceptos que lo relaciona con otros para que tome sentido y significado. Y si no, no existe ese hecho. No significa nada. Y entonces esas construcciones teóricas que hace el historiador, con otras reliquias, otros relatos, etcétera, esas construcciones, no reconstrucciones, porque el pasado no existe. Joder, es que la cosa tiene tela. ¿Cómo vas a reconstruir el pasado? O sea, no existe. ¿Y cómo te vas a adecuar? Villacañas dice que tenemos que olvidar el pasado para hacernos demócratas. Claro. Es que tenemos que tener una idea del pasado adecuada. Ajá, pero exacto, ¿dónde está ese pasado para adecuarnos a él? Si ese pasado no existe. Es una construcción, claro, y científica, no psicológica, que es lo que está de fondo. Que es yo psicológicamente, entonces Villacañas sale por ahí. No, es que Rocabarea tiene un problema freudiano, que es que se quiere identificar con un pasado que la hace desgraciada, igual que los españoles. Pues, claro, y eso es un problema de Rocabarea. El psicologismo que está de fondo es por el positivismo, que no tiene manera de explicar una doctrina que tiene que acompañar a los hechos obligatoriamente. Es que en los hechos ya están las ideas funcionando. Joder, claro, ese es el asunto. Entonces, pero no hace falta suponer un dato objetivo, no hace falta suponerlo para contrarrestar interpretaciones que son completamente horribles y desfiguradoras de todo esto del pasado, ¿no? Que es la leyenda negra, en el fondo. Hay que coger y meter datos y por ahí, ¿qué pasa por científico? Es que la cientificidad de la historia tiene ese problema. Claro, que es beta 1. Beta 1, o sea, eso es evidente. Necesito contar con las operaciones del sujeto que ha hecho el relato, la reliquia. Y yo lo que hago es ponerlo en conexión con otros. Claro, el historiador, no reconstruir o adecuarme. Esas son posiciones pues que no funcionan, que son positivistas. Claro, desde estos hechos puedes decir, como Villacañas, pues que Felipe II era un tirano o que Fernando el Católico era un tirano, sacando de contexto cualquier dato que pueda sacar. Y entonces lo argumenta y se queda pues tan ancho, ¿no? Que es lo que dice, ¿eh? Sí, por eso decía yo lo de la búsqueda obsesiva que él tiene de elementos que le permitan configurar un mosaico sin unidad ninguna dentro de la España de Carlos. Claro, pues no, los intereses del conde no sé qué, de la camarilla de no sé quién, del partido castellano, del partido no sé qué, y así es como funciona, me parece a mí. Bueno, hay una cuestión también muy interesante y es que, vamos, que es de leyenda negra total, que compara el saqueo de Roma, cuando Carlos entra en Roma, ¿no? Que ahí los soldados pues hacen las 1001, ¿no? Porque les deja un par de días y saquean Roma, ¿no? Pero lo compara con el saqueo de los nazis. Dice, está a la misma altura. Lo que llama la atención, sería también un negar los hechos, ¿no? Es que, vamos, que no hay muchos cuadros en ninguno de los museos españoles que deriven, que yo sepa, del saqueo de Roma. No hay, como pasa con los alemanes o como pasa con los ingleses en el Museo Británico, de todo lo que tienen de Grecia, de Egipto, de Mesopotamia, los franceses... Pasó con la francesada, es decir, ahí el expolio es enorme. De hecho, hace poco ha salido un cuadro en un desván que dice, no, este está claro que vino de... Y en el Vaticano también, no solo en España con la francesada, sino todo lo que se llevaron de los museos vaticanos. Vamos, que comparar con el saco de Roma, el saqueo, con lo que hicieron los nazis es pura leyenda negra, vamos, eso es... No, ahí vendría muy a cuento arrojarle el antijobio. Claro, en el antijobio se dice que lo del saqueo de Roma o saco de Roma es muy parecido a otros muchos episodios, algunos de ellos protagonizados por los franceses.
así de claro. Bueno, y que muchos soldados además eran alemanes. Bueno, por supuesto. Sí, sí. Aragón, claro. Por supuesto, claro. Una anécdota, ¿no? No, habría que decir que entonces que si los españoles no pintaban nada en Flandes, no sé qué pintaban entonces a lo mejor los alemanes en Roma. Así, una anécdota que me llama la atención, porque como me gusta el cine también, y es que solo nombra una película que yo sepa para dar razones de que la leyenda negra no existe. Y es una película que hace Feiner en los años 40, que es La Kermés Heroica. Sí. Una película que hace un belga, la hace en Francia, porque él desarrolló toda su tarea, ¿no?, de director de cine en Francia, ¿no? En Bélgica no había casi nada en la época. La Kermés Heroica es magnífica porque pone a caldo a los belgas de un pueblo de Bélgica cuando entran allí los tercios de Flandes, que yo aconsejo a todo el mundo que nos esté escuchando ahora que si tiene oportunidad vea esa película. Quedan escuchando poca gente. Quedan como unos paletos. Como unos paletos que se hacen el muerto cuando entran los tercios de Flandes. Y los tercios de Flandes se quedan con todas las señoras y las señoras son las que le hacen frente. Es además una película que ahora a las señoras les encantaría, ¿no?, por la carga de feminismo que tiene. Pero fíjate, dice, claro, es que no hay leyenda negra porque hasta se hacía cine. Bueno, pues lo que pasó con esa película es que fue un escándalo absoluto. Claro. Fue un escándalo absoluto porque estaba poniendo bien a los españoles. Ni en Francia, en todos los sitios fue absolutamente escandalosa. Eso no lo dice. Pero claro, bueno, tú que eres un cinéfilo reputado, claro, frente a La Kermés Heroica, ¿cuántas kermés opuestas hay? Claro, pues muchísimas, claro, muchísimas. Podríamos hablar de cine aquí lo que fuera. Cualquier película que salgan piratas vas a ver a un español que acaba de dejar la bota o el porrón, es pequeñico, oscuro de piel, claro, medio judío, medio moro, y borracho y tonto y hasta el punto de hasta el punto de que llaman la atención los casos contrarios. A mí Gustavo me hizo saber cómo Intolerancia, esa película se niega a hablar de España. Se niega a hablar mal de España, pero eso se entiende como excepción. Pero es que no se ve. Claro, es que tú haces intolerancia y los intolerantes no salen los españoles, pero tampoco es que pongas de tolerantes a los españoles, simplemente no lo sacan. Que no están ahí. Bueno, al menos. Pero quiero decir que frente a estos ejemplos mínimos, los ejemplos contrarios de fomento de la leyenda negra desde el cine norteamericano son abundantísimos. Y el propio estereotipo que se utiliza del hispano, pues ya se sabe cuál es, ¿no? Esto conecta con argumentos de Roca Barea, ¿no? Diciendo que, bueno, yo no sé si lo he leído en Imperiofobia de Roca Barea, que lo que están dándose cuenta los americanos es que lo que están repitiendo es algo que ya han hecho más o menos los españoles, ¿no? Están haciendo un imperio, entonces no nos vamos a meter con ellos. Y entonces es lo que está detrás de que en una película como la de Griffith, que fue la película más importante para el desarrollo del cine, para el desarrollo soviético en todos los sitios. Se vio esa película en todo el mundo, se vio en todo el mundo, Pues no quisieron, porque criticar a los españoles se volvía contra ellos, porque estaban ahora haciendo, en los años 20, están haciendo algo que ya habían hecho los españoles y que si les criticamos a estos, vendrán unos y nos criticarán por lo mismo a nosotros. No les vamos a dar argumentos. Eso es solo... Bueno, pero ahí sí que la teoría de la historia con minúsculas que tiene Roca Barea, la teoría de la historia, ahí sí acierta. Y lo curioso de Roca Barea, y yo creo que es una de las cosas que más molesta a esta gente, que es que el modelo de historia real es precisamente de España. El modelo FETEN, porque la idea de imperio como estructura del desarrollo de la historia, con minúsculas, no de la historiografía, de la ciencia, sino de la historia real, pues eso ahí acierta total. Claro, pero esa idea no aparece, esa idea no se extiende y no aparece hasta España frente a Europa. Ajá. O sea, que eso es otra vez en función de la idea galeata que tengo yo de Roca Barea, que no se quiere implicar con el materialismo filosófico. Sí. O sea, ya sé. Pero claro, bueno, entonces ahí sí acierta. La idea de que de los imperios el modelo español es el fundamental y por eso la imperiofobia es precisamente del español y no tanto del norteamericano o del ruso. Claro, ahí acierta. Sí, yo creo que eso es evidente. O sea, ¿por qué? Pues porque con América es que se da con el género humano, del que él se siente representante. Eso lo hace España. De hecho, es que se da con el género humano, con las conexiones de todos los seres humanos entre sí. Lo que dice ¿no? Vittoria y todos estos. Es que el derecho de comunicación es porque los seres humanos somos iguales y nos podemos comunicar y eso es exigencia política. El primero de los derechos, ¿no?
que no puede aislarse, es la idea de autos, esto de no puede haber estados que sean ya de esto no quiero decir nada porque ya el viernes pero vamos, pero esa idea de globalización es España, globalización, de universalización, eso lo hace España, y su idea, señor Villacañas, pues de idea de ser humano, pues se tenía que revisársela, y porque precisamente es imperio generador, ¿no? Que es aquí la clave, ¿no? Completa. Bueno, vamos a introducir el último tema, que ya lo hemos hablado de él, que es el tema de los nacionalismos, ¿verdad? Bueno, aunque me gustaría acabar este último con una lindeza que le voy a dedicar a Villacañas, que creo que se le ha oído a Tomás García López, ¿no? Cuando creo, que ya me lo negará si no es así, ¿no? Que Villacañas es un enemigo de España. Es un negro legendario, es un enemigo de España, pero además el peor. ¿Por qué? Porque está trabajando en una institución, tiene un cargo que tiene una conexión y un poder de transmitir ideas que son negrolegendarias, aparte de lo perniciosas que sean, o metafísicas, está en un puesto y está cobrando del Estado. O sea, está aprovechándose del Estado que está pisoteando, ¿no? Y entonces, para terminar con este momento de la leyenda negra y el Villacañas negro legendario. Bueno, el tema del nacionalismo, para introducir el último tema, ¿no? Y ya luego volver al global o terminar o como queráis, ¿no? Es que Villacañas está haciéndole el caldo gordo al nacionalismo catalán. Y aquí está también, pues, podríamos decir... Y el Partido Socialista, el Partido Socialista y Podemos, sí, al krausismo, el mismo rollo, y al fundamentalismo, a la democracia, todo. Pero vamos, en este caso, como estamos viviendo en el contexto político que estamos viviendo, lo que está defendiendo es otro imperialismo, porque el nacionalismo catalán es otro imperialismo, va en contra de nuestra nación, nos quiere arrebatar los territorios, que es lo que hacen los imperios, arrebatar territorios. Bueno, y esto desde siempre, ¿eh? Yo soy de Zaragoza, y es que en la prensa cada 2 años o así salía el mapa de Cataluña, y en vez de la frontera que tienen ahora, que creo que es en el Noguera Pallaresa, pues se metían al Noguera Ribagorzana, ¿eh? Y esta franja de aquí de catalanoparlantes, estos son catalanes, ¿eh? Y no se metían con la franja de la zona esta de Tortosa y tal, pues porque ya vendrá. Ya vendrá, pero bueno, es imperialismo el hecho del catalán en Valencia, es imperialismo el hecho del catalán en las Islas Baleares, es la unificación del catalán que tiene esta gente, es el mismo mecanismo de los vascos cuando quieren comerse también Navarra y la Navarra francesa, ¿no? Vamos, está siendo un siervo del imperialismo catalán, este hombre. ¿Y cómo niega el imperialismo catalán? Diciendo, es que enfrente tiene el imperialismo castellano. Como para él España no existe, solo existe un Frankenstein, que es la federación de tal, el imperialismo castellano, que es el que se amplió en América, pero que no tuvo futuro porque no tenían a los ideólogos, porque Fernando el Católico se había cargado a los buenos, se había cargado a los conversos, entonces no había destino manifiesto, y entonces dieron palos de ciego y era una bazofia de imperio para él, ¿no? Bueno, perdón. Yo recuerdo hace bastantes, no sé cuántos años, unos cuantos años, en un programa de radio coincidí la primera vez con Villacañas, yo no lo conocía de nada, ¿eh? Y recuerdo, estará por ahí el audio, me imagino, que él decía que a Podemos había que darle una oportunidad. Yo no entendía por qué razón, porque hay que darle una oportunidad, por qué la merecen, ¿no? Y claro, eso tiene mucho que ver con lo que estás hablando, porque no olvidemos que el líder supremo de Podemos ha manifestado, y está grabado también, yo no puedo decir España. O sea, la idea de unidad nacional es insoportable para ellos. Pero claro, de algún modo tienen que estructurar esto que no pueden verbalizar, que es España, ¿no? Y lo más increíble es que lo hacen según criterios etnolingüísticos, más o menos. Es decir, ¿por qué ven bien la expansión del catalán hacia Valencia, acabando con la particularidad del valenciano, que a mí no es que me atraigan a absoluto tampoco, hay que decirlo, y en Baleares lo mismo? Pues porque de algún modo ellos tienen concebida una idea de una España de regiones determinadas o delimitadas con el bisturí, en este caso cultural de la lengua, porque de la raza ya decayó en su momento. Entonces están enfangados en todo esto, y a él le suena perfectamente. Y luego, como todos tenemos que de algún modo convivir en aras del diálogo, pues ¿cuál es la fórmula mágica? El federalismo. Es algo verdaderamente muy viejo. Ya lo hemos estudiado aquí en la Escuela de Oviedo mucho, con el famoso Congreso por la Libertad de la Cultura, y en realidad esto es una especie de desarrollo de aquellos criterios. Unos criterios según los cuales pues hay una Castilla
que es una nebulosa, pero luego digamos, se va rompiendo, porque claro, La Rioja deja de ser Castilla, las Vascongadas también, en fin, acaba siendo, pues no sé muy bien, un trozo de la meseta más bien árido, que habría impuesto, casi por un autoritarismo congénito, un orden al resto de habitantes de la península ibérica y es algo de lo que habría que despojarse. En esas coordenadas creo yo que se mueve Villacañas, ¿eh? Y en ese sentido sí que es un verdadero lacayo de un nacionalismo catalán que efectivamente es expansivo y que sirve a unos intereses económicos muy concretos que todos conocemos. Entonces, simplemente para mí, Villacañas, lo digo claramente, es un hombre del régimen. Sí. Así, hay que decirlo abiertamente. Sí. Es un verdadero, pues sí, una herramienta de un sistema pues que busca privilegios y todo lo que ya conocemos y que además tiene grandes altavoces y grandes intereses. Yo en alguna tertulia últimamente que ha salido siempre, pues siempre hay una especie de teoría conspiranoica gravitando sobre estos movimientos. El famoso IBEX 35, yo lo tengo que repetir aquí, si el IBEX 35 está detrás de esta estructura federalizante, el IBEX 35 es una auténtica basura y son gente verdaderamente desleal a España que no merecen, pues nada, ni si ellos tienen el poder, digo, de revertir esta situación, o están al menos fomentándola o consintiéndola. Entonces, pues si esto es así, pues hay que atacar a todos, vamos, no hay que dejar títere con cabeza, así de claro. Sí, bueno, pero ya se van muriendo. Bueno, o sea, pero hacen otros. Sí, no, pero que, o sea, los de gallina blanca llevan 50 años, ¿eh? Sí, muy bien. Pero gente que ha salido adelante, lo que señala Rocabarea, que ahí lo pilló muy bien, el intelectual que ha salido adelante, ha triunfado en las universidades y en todo, criticando a España. Sí. Esta es la figura tardofranquista. Sí, esta. Sí. Pero ya se están muriendo muchos. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Pradera, que escribía en El País, era ideólogo del País. Por ejemplo, de Goytisolo. Gente que le dan premios nacionales de ensayo y premios de tal por meterse con España. Por ejemplo, el que se murió ahora, Ferrosio. Estos especímenes, pues yo creo que sí tienen una explicación sociológico-cultural clarísima. Y están porque luego ya las aguas estas que Podemos y todo esto, pues ya es otra cosilla. O sea, quiero decir, no podrá decir España, pero bueno, pero no tiene todo este pozo ideológico de fondo que es otra cosilla, pero tiene bastantes vínculos con eso. No, claro, si son los ideólogos, son los ideólogos, claro, es evidente. Bueno, menos mal que, igual es decir que tienen poco nivel los de Podemos, pero... Y Villacañas también. Y también, o sea, que yo creo que ya le hemos hecho demasiado favor aquí hablando de él una hora y media. No. El día 25 en Radio Materialista me ha invitado Héctor a hablar de lo mismo. A ver si sale esto y que lo vea Villacañas, igual no quiere ir. No sé, igual que vaya. Bueno, pues ya llevamos de tertulia pues casi una hora y media, podríamos ir cerrando un poco el asunto, podríamos retomar una de las cuestiones que ha salido, que es de las más interesantes y que tiene que ver con nosotros, ¿no? Que es el que el diálogo que está había mantenido con el texto que habías dicho crítico con Carlos V, es con Bueno, con España frente a Europa, y aquí también tiene un diálogo, aunque solo mencione 2 veces a Gustavo Bueno. Solo lo menciona 2 veces y es para insultar. No se puede permitir, déjame que lo diga, porque él lo que está diciendo que Gustavo Bueno y sus secuaces, ¿no? Nosotros supongo que seremos los secuaces, aunque no estemos algunos en Denaes, que tú eres el director, ¿no? Pero vamos, yo estoy contigo. Sus secuaces son los ideólogos de Vox, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que Vox está defendiendo a España porque tiene argumentos que son los que le da Bueno? No, está llamándole a Bueno fascista. Sí. Entonces, yo estas cosas que estoy aquí introduciendo ya se las he mandado a una revista que se llama Alcatoblepas, y el final de ese artículo es decir, bueno, si usted nos llama a nosotros fascista, en este mismo mecanismo de Ecoli, ¿no? del espejo, yo le digo con educación que fascista usted. Sí, pero con más razón. Por supuesto. Claro, el problema que tiene la socialdemocracia con el Estado, bueno, es que esto es lo que estamos aquí, con el bienestar, todo esto, lo que estamos aquí tratando, es que o bien te cargas el Estado con la generación quinta, con el marxismo, que entonces es una cosa más seria, o si tienes que contar con el Estado, pues entonces tiene que ser con un Estado que comprenda al género humano.
Es con la federación, y ahí viene la federación, que es Krause y todos estos. O sea, la única forma de contar con el Estado, sin contar con el Estado, es la federación de todos los estados humanos en una armonía universal, pacífica y todo esto. Y es lo que está de fondo, de este asunto, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que tenga que ver con la fortaleza del Estado, que nosotros suponemos que son los sujetos políticos irreducibles, ¿no? Pues entonces ya, pues eso es fascista. Cuando en realidad el socialfascismo tiene más que ver con esa socialdemocracia, que eso es lo que le acusa Lenin. Nos llaman nacionalcatólicos en el título. Eso es completamente ridículo. Eso es ridículo. Y yo, ya que estamos todo el rato entre fobias y filias, pues yo he añadido otro componente psicológico en este diagnóstico de brocha gorda que hacemos de don José Luis. Miedo. Es decir, no, que se enfrente a la España frente a Europa. Que lo aborde. Yo le reto desde aquí a que lo critique y que lo desmonte si tiene potencia. Claro, no va a haber tal, no va a haber tal. No va a haber tal porque aquí se trata de arrojarle a bueno una especie de veladura nacional católica que en absoluto lo es no desconocer, es desconocer su obra y su biografía. Lo desprecia, sí, es que lo despreció delante de nosotros. Claro, pero porque es un toro de demasiada envergadura, utilizando este símbolo tan hispánico que a lo mejor también le chirría a don José Luis. Es decir, es que la filosofía política de Bueno exige un trabajo que probablemente Villacañas no esté dispuesto a hacer. Y porque además se encontraría ante su espejo y vería una imagen bastante desagradable, tengo que decirlo así de claro, ¿no? Bueno, pues yo creo, señores, que ya hemos dicho bastantes cosas, ninguna a favor de don José Luis Villacañas, me parece que ninguna a favor, ¿verdad? Porque es lo que se merece. Entonces, nos despedimos, Iván, Luis Carlos, ha sido un placer estar con vosotros en este sitio y a ver si otra vez nos juntamos los tres y nos metemos con otro. Vale.